Hola. Daniel, vos dejaste entrar a todos porque no están entrando, ¿eh? Tengo 250 personas en sala de espera y no entran. Adelante, Simón, se puede comenzar. Bueno, buenas tardes. Una vez más nos encontramos para hacer una nueva actividad. Quiero, en nombre de Amigos por Israel, de personalidades judías de todos los tiempos, de la comunidad Bet Hillel, darles la bienvenida a esta actividad que va a ser muy interesante. Les quiero decir que el pueblo de Israel es la única nación del mundo antiguo que sigue en pie y hizo su obligada diáspora un arte de supervivencia a través del comercio, de la cultura, de la ciencia y de la tecnología. Es imposible pensar que los judíos solo estuvieron en la península ibérica, en el caso de los sefaradim, o de Rusia, Polonia y otros países en el caso de los judíos askenazim. La Edad Media, caracterizada entre otras cosas por los enfrentamientos de poder entre los cristianos y los musulmanes, tuvo el esplendor del comercio oriental y a ese comercio se dedicaron todos aquellos que no se dedicaban a la guerra. Los judíos, a través de una red comercial euroasiática que crearon desde tiempos remotísimos, fue creciendo en importancia desde que un emperador chino del siglo I antes de la era cristiana tuviera curiosidades por los pueblos que vivían en Occidente. De esas antiguas rutas comerciales judías hacia la China y la India, se cree que nacieron las comunidades judías de la India. De esta forma, los judíos fueron dispersándose por el mundo. Pero ¿quién mejor que el doctor Alberto Rusco-Lequier, nuestro invitado de hoy, para contarnos esas fascinantes historias? El doctor Rusco-Lequier es conferencista, escritor, periodista y columnista en varios medios radiales y televisivos. Le doy la bienvenida y le cedo la palabra para que nos cuente sobre este tema tan interesante. Doctor. La imagen está congelada, Alberto. Daniel, creo que él salió y va a volver a entrar porque se congeló su imagen. Hola. Ahora Sí, volvió la imagen. ahí está. Bueno, no sé si alcanzaste a escuchar la presentación, pero tenés la palabra. Bien, muchísimas gracias a vos, a Daniel, a personalidades judías de todos los tiempos, a Por Israel y bueno, y a la gente que está conectada en este Zoom para tratar de salir de este encuentro un poquitito más ricos que cuando lo hemos iniciado. Bueno, vamos a empezar a caminar por el mundo, así que también hablar del pueblo judío es hablar entre varias cosas de la globalización. Yo siempre digo en las charlas que doy y en los artículos que escribo que la verdad es que el pueblo judío es el pueblo de la globalización, porque hemos pasado por todo el mundo y hemos dejado nuestra huella, nuestra impronta en todo plano, una impronta cultural gigantesca. No es que el pueblo judío es el único pueblo que lo hizo, pero nosotros lo hemos hecho. Y somos, como a veces digo, no somos un pueblo arqueológico, ni siquiera somos un pueblo histórico, somos un pueblo geológico, porque tenemos caídas, tenemos elevaciones como si fuéramos montañas, hay lava ardiente, hay vida. Los voy a invitar a hablar un poquitito, entre las varias comunidades que vamos a ir hablando, un hecho poco conocido, que son referidos a los judíos que habitan en Portugal, en una zona especial denominada Belmonte. Y ellos conservaron un secreto, que es el secreto de los judíos de Belmonte. Sabemos todos que en el siglo XV
la Inquisición española comienza, la portuguesa comienza un poquitito después, pero en realidad la Inquisición comienza española formalmente en el año 1478. El edicto de expulsión de los judíos es de 1492, pero la Inquisición formalmente española comienza en el año 1478 y dura hasta el año 1836 aproximadamente. Como consecuencia de la Inquisición española, había muchos judíos que se van porque no querían abjurar de su fe, y claro, no podían salir con bienes, con dinero, ¿y a dónde iban a ir? Uno de los lugares a los cuales se fueron es precisamente a Portugal, que es un país limítrofe, había una cercanía, y ahí, si bien había judíos anteriormente, muchos judíos que vivían en España, lo que es hoy España, se fueron a vivir a Portugal. Bien, en Portugal sabemos que existió la Inquisición, que en lo formal la Inquisición de Portugal empezó 44 años después, 1536. Pero no obstante, hubieron matanzas en Portugal anteriormente a que el oficio de la Inquisición portuguesa sea establecido como tal. Quiero referir que en 1497 hubo una matanza muy grande de judíos, con lo cual el rey convoca a los judíos a la plaza ahí en Lisboa, que vengan con los hijos de entre 6 a 14 años, todos concurren, y ahí les informa el rey que había que convertirse al cristianismo. Y el judío que no aceptara que los entregara a sus hijos para que se conviertan al cristianismo, les iban a ser arrebatados, cosa que sucedió. Y empieza ahí una de las dos matanzas muy grandes que hay en Portugal. Esa matanza es de 1497. También hubo una matanza muy grande posteriormente, en los primeros años del siglo XVI, en 1500 y un poquitito más. Lo concreto es que había judíos que vivían en Portugal. Y muchos de ellos ocultaron su judaísmo. La historia habla de que a estos judíos se los denominaba criptojudíos, porque ejercían su fe judía de manera escondida. Pero lo concreto, que hay una zona de Portugal, concretamente, que es Belmonte, en la localidad denominada de la Sierra da Estrela, para que la gente se ubique. Si conocen Portugal, estuvieron en Porto, ahí está el río Duero, y ahí cruzando el río está Gaia. Toda esa zona es una zona de Belmonte que pertenece al distrito portugués de Castelo Branco. Muy bien. Ahí actualmente existe, por supuesto, esa localidad, y había un judío en el año 1915 que se llamaba Samuel Schwartz, y que él tenía información de que, bueno, si había judíos en Portugal, él quería encontrarse con judíos que habían en otras zonas no muy conocidas. Y él llega precisamente a lo que es la zona de Gaia, y a esta zona, y empieza a tratar de contactarse, y empieza a preguntar si había judíos, no había judíos, y nadie le contestaba absolutamente nada. Pero finalmente, él habla con una persona y le dice, bueno, mire, yo soy representante de una empresa que además estoy buscando proveedores de ciertos insumos para la empresa que yo pienso instalar en esta zona. Entonces, la persona, Samuel Schwartz, le pide, por favor, a este portugués, si le podía recomendar a algunas personas. Dice, mire, ¿por qué no me nombra a mí como proveedor de mercaderías para su empresa? Pero no vaya a ver, y lo cito textualmente, a un señor que se llamaba Baltasar Pereira, porque esa persona es una persona sospechosa. Y le pregunta, ¿por qué sospechosa? Dice, porque me parece que es judío. Claro, él, por supuesto, Samuel Schwartz, va a ver a Baltasar Pereira, porque claro, los judíos siempre basta con que lo digan que no para hacerlo. Y Baltasar Pereira escucha que Samuel Schwartz dice, mire, yo soy judío, me dijeron que usted es judío, ¿me podía presentar o llevar a la comunidad si es que existe? Él no le cree, pero tanto insiste este señor Schwartz que lo lleva a ver al Consejo Máximo de esa pequeña comunidad supuestamente de judíos. Y ese Consejo Máximo estaba constituido por mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres
lo entrevistan a Schwartz, y Schwartz le dice, mire, yo soy judío, quiero que ustedes me digan si son judíos, etcétera, etcétera. Y no le creen absolutamente nada. Y Schwartz empieza a hablar un poquitito en hebreo, pero resulta ser que los judíos que estaban ahí viviendo en Belmonte ya habían perdido el idioma, no tenían ningún registro en absoluto. Entonces, claro, él hablaba un poquitito en hebreo para dar muestras de que él realmente era judío, pero para las mujeres era como absolutamente nada, hasta que él pronuncia una sola palabra, que fue una palabra mágica, y él dice Adonai. Cuando dice Adonai, las mujeres se dan cuenta que es judío. ¿Por qué? Porque la única palabra en hebreo que ellos habían conservado era Adonai, porque estos judíos que estaban en esa zona se habían cerrado en cuanto a hacerse conocer como judíos, y los vecinos que estaban viviendo con ellos no sabían que eran judíos. O sea, ellos públicamente ejercían una vida como de cristianos, se bautizaban incluso. Se bautizaban. Pero lo interesante del caso es que estos judíos que estaban ahí, la transmisión del judaísmo la hacían las mujeres. El rezo de los judíos lo hacían las mujeres. Las mujeres eran las que prácticamente llevaban la transmisión de la cultura judía. Y esto es una cosa increíble. Y la gente y los chicos, hasta que no eran mayores de edad, no se les decía absolutamente nada que ellos eran judíos. La historia registra que como mínimo, en esta zona, como mínimo, en esta zona había judíos ya desde el año 1297. Ahora voy a hablar en unos minutitos por qué digo 1297. Lo concreto es que estos judíos que estaban en Belmonte, hebreo no, pero se conservaban algunos, con el Shabbat, hacían una ceremonia en Pesaj y respetaban el día de la expiación, que sería el Kippur. Ahora bien, ¿qué hacían en Shabbat? Claro, no había la posibilidad de comer carne kosher porque no había un shoyhet que podía hacer la faena ritual. Pero entonces, como no había carne kosher, en Shabbat ellos no comían carne, comían pescado, y pescado que tenían escamas, porque sabemos que los pescados permitidos para la dieta judía tienen que tener aletas y escamas. En consecuencia, ellos ese Shabbat lo diferenciaban. Pero también tenían tenían un respeto muy importante con venía el Pesaj. En Pesaj, ellos lo que hacían, una ceremonia, esto lo hacían las mujeres ahí se constituyen como un elemento fundamental, una columna vertebral tremendamente importante para la transmisión judía. Una de las cosas que hacían en Pesaj, primero ellos se vestían totalmente de blanco en Pesaj. Y hacían una ceremonia que se denominaba corte de aguas, que era que se acercaban al río Césere, y ahí hacían con esa ramita que cortaban, es como si separaran las aguas. Esto a ellos las acercaba al ritual de que, recuerdan, la partición del Mar Rojo. Todavía conservaban con esta ceremonia corte de aguas esta identidad. Y antes que llegue el Pesaj, 40 días antes, dice la historia, algunos registros que se encontraron, que ya preparaban un pan especial, supuestamente era algo parecido al matzá. En consecuencia, respetaban el Shabbat, seguían respetando el Pesaj, y obviamente el día de la expiación lo respetaban a rajatabla. Era un día muy, muy importante. Y también el Shabbat, ellos prendían lo que se denominaba la candela del Señor. Cuando digo ellos, digo las mujeres. En las casas tenían unas vasijas de barro y prendían unos fueguitos o velas que las mantenían ocultas, puertas para afuera, para que nadie se entere, porque ellas prendían las velas. Era lo que se denominaba la candela del Señor. Y cuando las mujeres rezaban por supuesto en el idioma portugués, porque no sabían el hebreo, lo habían perdido directamente. Pero en vez de la palabra amén, terminaban el rezo diciendo, lo decían en portugués, lo que al cielo va y al cielo llegue. Ahora bien, ¿por qué digo que como mínimo se rastrea esta comunidad como mínimo en el año 1297? Porque ya anteriormente en esa época ya había habido una sinagoga, y posteriormente esta sinagoga fue incendiada. Y con el tiempo esto
luego se construye una iglesia. Pero como se encontró una piedra de los restos de esa construcción que estaba fechada con el número 5057. 5057 es el año hebreo judío. Quiere decir que como hoy estamos en 5781, hoy tenemos registro que esa piedra, como mínimo, marcada como 5057, ya tiene 724 años de antigüedad. Quiere decir de que tenemos una presencia judía ya acreditada, ya en esa zona, desde el siglo XIII. Y lo interesante de los judíos de Belmonte, que ellos guardaron el secreto. Nadie sabía absolutamente nada. Claro, cuando Samuel Schwartz, que es del año 1915, publica posteriormente un libro, empiezan a tenerse algunas ya ideas de lo que estaba pasando, pero recién en el año 1960, una familia de los que estaban viviendo en Belmonte ya no quieren seguir con esta farsa de bautizarse, porque los judíos de Belmonte se bautizaban. Entonces empiezan a decir a los cuatro vientos que ellos son judíos, que no quieren absolutamente nada, y finalmente esto sale a la luz definitivamente en el año 1960. Claro, ¿eran judíos o no eran judíos bajo la halajá? Entonces hay una discusión en Israel respecto de que si ellos se los reconoce como judíos o no, hasta que finalmente rabinos ortodoxos de Israel en el año 2005 sacan un decreto diciendo que estos judíos de Belmonte son nuestros hermanos de la fe, pertenecen al pueblo judío y la verdad que no hay ninguna duda que pertenecen a nuestro pueblo. Con lo cual me parece que los rabinos ortodoxos tuvieron una actitud maravillosa. Incorporaron ya por este decreto de aceptación total, independientemente de otras minucias de discusión, de que estos judíos que mantuvieron el secreto en Belmonte son parte del pueblo judío y nuestros hermanos de la fe. Así que me pareció una historia pero muy interesante y que quería contar. Pero bueno, como yo dije que voy a hacer una especie de viaje en este mundo, lo voy a invitar que ahora que en vez de Europa nos vayamos un poquitito nos vayamos a Asia. ¿Qué les parece? ¿Sí? A un territorio que está cerca de Hungría, para que nos ubiquemos. Hungría, Bulgaria, Ucrania y Persia, toda esa zona. Y que es un reino que existió, un reino judío en esa zona, que es el reino de Khazaria, o de los Kúzaris, que es un reino que decidió ser judío. Son judíos por elección. Es una historia fascinante, quizás algunos lo habrán escuchado nombrar. Incluso hay un libro que lo escribió Yehuda Halevi, siglo XI, brillante escritor, a punto tal de que Jorge Luis Borges dijo que Yehuda Halevi es quizás el escritor en lengua española más importante en la historia de la humanidad. Él escribe un libro llamado El Kúzari. Vamos al tema de la historia puntualmente. Esta historia fascinante, vamos a ver un poquitito que estaba, como digo, en Asia Central, que es el reino de los Cázares, o de los Kúzaris, o reino de Khazaria. Me estoy refiriendo, en esa zona era un pueblo de origen turco-mongol, que tenían una capital que se llama Itil. Para que nos ubiquemos, estaba a orilla del mar Caspio. Había un rey en ese momento, que era un rey que se llamaba Bulán, que él tenía un deseo de abandonar las prácticas paganas, y entonces para decidir por qué religión tomar, estoy hablando ya del siglo VII, convoca a dignatarios judíos, convoca a dignatarios de la iglesia cristiana y a dignatarios islámicos, para escuchar los argumentos, para que luego Bulán decida por cuál religión monoteísta se inclina. Luego de escuchar los argumentos, él decide convertirse al judaísmo. En consecuencia, este reino de Khazaria, o de los Kúzaris, o Cázaros, decide ser judío por elección. Algunos dicen que primero se convirtió el rey y las clases altas, pero que finalmente se convirtió absolutamente todo el pueblo. Ahora, hay referencias históricas muy importantes que confirman todo esto. Vamos a ver concretamente cuáles son. En la corte islámica de Córdoba, había un médico judío
cuyo nombre es Hasdai ben Ibn Shaprut, que era un médico, como digo, en la corte del califa de Córdoba. En aquel momento el califa de Córdoba era Dar Rahman III, y había este médico, tenía noticias de que este médico tenía noticias de que había en esa zona había un reino judío. Entonces él envía una carta al rey de dicho imperio. Si bien Bulán se convierte ya en el siglo VII, Ibn Shaprut es posterior, le envía una carta al rey de dicho imperio de Khazaria, y entonces le pregunta cómo transmiten la Torá, a qué tribu pertenecían, de qué tribu era el rey, cómo transmitían el judaísmo de padres a hijos, y un montón de preguntas. Y entonces respetan el Shabbat tiene prioridad sobre otras cosas. Y entonces la carta fue respondida. Y entonces la carta, el rey, que en aquel momento el rey era Yosef ben Aarón, o José ben Aarón, y en esa carta le dice que el rey que decidió convertirse era Bulán, que luego existió, después de Bulán, hubo otro rey, y que ellos decidieron, el rey Bulán había decidido adoptar el manto de la Shejinah. Shejinah en hebreo es la presencia divina. Posteriormente, y esto lo dice el rey Yosef ben Aarón, le contesta a este médico Ibn Shaprut, le dice que hay incluso sinagogas y ellos respetan la ley, y le dice que ellos descienden como pueblo de uno de los 3 hijos de Noé, que era Jafet. Sabemos que Noé tenía 3 hijos, Sam, Cam y Jafet. Ellos son descendientes de Jafet, pero ellos decidieron ser judíos. Y este rey dice, mi nombre es José ben Aarón y mi padre es Aarón. Estas cartas, como digo, fueron incluso conocidas por Yehuda Halevi, que es del siglo XI, y es a partir también de esto que él escribe ese famoso libro El Kusari. Esta carta, a su vez, está confirmada porque hay un documento que se denomina documento de Cambridge, porque se guarda precisamente en Inglaterra esta carta, en la cual este documento confirma estas cartas de José por el nombre José ben Aarón. En consecuencia, es interesante porque la historia registra que por elección un reino completo se convierte al judaísmo. Yo personalmente tengo un amigo en otro país cuyo apellido es Casares, pero es con K y con Z, con H intermedia, Cázares, porque es un Kusari. Entonces el apellido marca su origen. Ahora bien, voy a cruzar esta historia con otro tema, que es el tema de los judíos radanitas. Y claro, un nombre raro, la gente no lo escuchó casi nombrar. Ahora, judíos radanitas, el nombre radanitas no se sabe bien a qué se debe. Posiblemente hay 2 versiones. Una que radanitas, pero hay otra versión que viene de una localidad que no tiene nada que ver con Francia, y tiene que ver con una ciudad, Radán, que estaba cerca de Bagdad, ¿sí? En realidad, estos judíos, que eran mercaderes, se rastrean desde el siglo III anteriormente a la era común. Y ellos son, lo que yo digo, lo escribí en un artículo, que en realidad abren lo que hoy se denomina la ruta de la seda, pero ellos rehacían la ruta de la seda porque conectaban Oriente con Occidente. Ellos intermediaban mercaderías trayendo a Occidente. Se denomina persa, que se puede traducir. Ra quiere decir camino, Rad, camino, y Dan es conocedor. Entonces, los radanitas son los que conocen el camino, los conocedores del camino. Así que estos radanitas intercambian, por cierto, etcétera. Ahora bien, y termina este reino judío en el siglo X. ¿Por qué termina en el siglo X? Porque toda esta zona cae bajo el control y fue invadida por un príncipe ruso, Sviatoslav. Concretamente fue en el fin del siglo X, en el año 965. Entonces, algunos judíos quedan en esa zona, pero otros judíos se van a Polonia y se van básicamente a una localidad
Przyjednitz, es tan difícil de pronunciar porque el idioma polaco no tiene casi, no tiene vocales, todo consonante. Przemysl. Por eso, ahí entonces se establecen también los radanitas como una polea de transmisión comercial también ya por toda esa zona. Quiere decir que inevitablemente los radanitas también, con los viajes que eran judíos ya desde el siglo III antes de la era común, pasaban por Khazaria, entonces los cázaros, el rey Bulán, y no solamente él, tenían contacto con el judaísmo, tenían contactos comerciales, sabían algo de su identidad. Por eso, yo creo que los radanitas están cruzados en cuanto a de alguna manera, en algún tipo de influencia con los cázaros que fueron judíos por elección. Por eso, acá nuevamente vuelvo a decir, no somos un pueblo arqueológico, somos un pueblo geológico que vivimos, y no solamente vivimos, por supuesto que cantamos. Así que ir a África, ¿les parece? ¿Sí? Sí, vamos a África. Vamos a tratar de igual un poquitito de respetar el horario, tranquilo, que es un reino judío que hubo también en Etiopía, porque la verdad la gente tiene que saber que la historia en diferentes momentos, hubieron muchos, otro reino judío que después lo comento, pero hubieron muchos reinos judíos, la gente se sorprende. Ahora me voy a ir a África. Quiero hablar de la historia de los judíos en África, de los judíos, posiblemente de los judíos africanos. La historia habla como reino judío de los Beta Israel, el reino Beta Israel, o también lo pueden encontrar en la historia como el reino de Simen. Algunos historiadores hablan de Seimen, pero es Beta Israel o Simen. La verdad que no hay que sorprenderse. Este reino judío, escuchen bien, este reino judío empezó en el siglo IV de la era común, y sí hasta el siglo, estos judíos, hasta el siglo XVII de la era común. 13 siglos. El primer rey de este reino fue Fineas. Algunos dicen que esta dinastía era la dinastía de los Gedeones porque seguían la dinastía de un tal Gideón. Pero en lo concreto, ¿de dónde venían estos judíos que estaban ahí en África? Algunos dicen que posiblemente descendían de los judíos que salieron de Egipto, que fueron liberados por Moisés. Sabemos que Egipto estaba, por supuesto, en África. Entonces, luego cuando salieron de Egipto, muchos se fueron a África. Concretamente estoy hablando de Etiopía. Hoy hablamos de Etiopía, en África. Hay otra teoría que estos judíos que llegaron a África, llegaron a estas tierras cuando se destruye el segundo templo de Jerusalén. Y esto sucede, cuando destruyen el primer templo de Jerusalén. O sea que estoy hablando del año 586 antes de la era común. Pero hay otra teoría que dicen que estos judíos que están en Etiopía son descendientes del rey Salomón, porque el rey Salomón tenía como mujer a una prima de Saba, y Salomón tuvo con Maqueda, que era la reina de Saba, tuvieron hijos, por supuesto. Menelik fue uno de ellos. Así que estoy hablando de africanos cuya tez exactamente es oscura como cualquier africano. Entonces, este reino de Beta Israel es del siglo IV hasta el siglo XVII. Digo el siglo XVII porque concretamente en el año 1627, un emperador cristiano cuyo nombre era Susenyos I, en realidad en el trono él tenía otro nombre, que era Malak Sagat III, no importa. En ese momento se invade toda esa zona y se cae lo que es el reino de Etiopía. Además hay otras referencias históricas que este reino existió. ¿Por qué? Porque hay un cartógrafo muy conocido del siglo XVI, un cartógrafo italiano, que se llama Livio Sanuto, que había estado en esa zona, y luego publica una obra que se refiere a esta región de Etiopía, y en el mapa de él, concretamente en la tábula X o tábula 10,
la llama en esa zona, él hace una cartografía, dice, esta zona es tierra de los judíos. Entonces, esta zona tuvo un esplendor muy particular del siglo IX hasta el siglo XIII y XIV, y por eso en muchos lugares del mundo en aquel momento se escuchó hablar de los judíos. Ahora es interesante que estos judíos de África tenían hábitos alimenticios judíos, se circuncidaban, no tenían dayanim, no había jueces, no había smijá rabínica que ordene, pero los jueces de ellos eran los ancianos, que el idioma de ellos que es el amárico, los llaman los keis, que eran los ancianos, que cuando había alguna disputa en la comunidad eran los ancianos los que la dirimían. Y también los judíos de Etiopía, y lo siguen haciendo hoy, porque ya casi todos se fueron a Israel, ya voy a llegar a ello, celebran incluso el día 29 del mes de Heshvan una fiesta que se llama Sigd. Y esta fiesta la hacen ayunos, esta fiesta recuerda la entrega de la Torá a Moisés. Es una fiesta, hay peregrinaciones, hay bailes, pero ellos ayunan. En consecuencia, estos judíos que estaban en Etiopía luego salieron porque fueron llevados a Israel. Quizás son conocidos ahora como los falayas. Falayas en el idioma amárico, que es el idioma que se habla, uno de los idiomas que se habla en esa tierra, quiere decir apátrida, porque los originarios de Etiopía, a través de la historia, los llamaban como apátridas, falayas. Y también, en consecuencia, pura, los que se fueron de la fe. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, ¿cómo? ¿Podrías repetir lo último que dijiste? Porque hubo interferencia y no se entendió. ¿Me escuchás? Bien. De falayas. Exacto. Hola. Sí, exacto. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Bien. Perfecto. Entonces, los falayas es el nombre que en idioma amárico se da a estos judíos. ¿Qué quiere decir? Es un término despectivo, porque en el idioma amárico quiere decir apátridas. Ahora, en el siglo XIX, en Etiopía, hubo también una especie de evangelización, por así decirlo, tratando de convertir a los judíos en cristianos. Y este proceso de evangelización, entre otros, lo realiza un judío alemán que se había convertido al cristianismo, cuyo nombre era Henry Aaron Stern. Él, que era judío, se había convertido al cristianismo y va a esa zona y logra que algunos falayas se conviertan al cristianismo. Por eso, algunos falayas, muchos no se convirtieron, y otros que sí se convirtieron. Los que se convirtieron, los propios falayas llamaban a los conversos como falayas mura, los que abandonaron la fe. Pero precisamente luego en 1984, esto se sabe, el gobierno de Israel hace un operativo de traslado de los judíos de África, de Etiopía, en una operación que trae el avión, luego hay una segunda operación en 1985, y luego la primera operación se llama Moisés, la segunda operación no me acuerdo el nombre, y la tercera operación, que fue del año 1995, ya prácticamente que casi, no digo todos, pero una gran parte de los judíos etíopes llegan a Israel. Quiero decir que para que el gobierno de Israel pueda sacar a los judíos de Etiopía, le tuvo que pagar $26 millones a Haile Selassie, que era el emperador. Quiere decir, acá los judíos, para salvar su vida, hubo que pagar plata. Todavía siguen estando en Etiopía aproximadamente 10.000 judíos más, que el día 12 de diciembre del mes pasado, el gobierno de Israel aparentemente asignó $51 millones como presupuesto para tratar de traer como último operativo de rescate a los judíos remanentes, de los falayas remanentes que hay en Etiopía, para llevarlos a Israel. Me pareció una historia absolutamente increíble, ¿no? Y es importante. Y ahora yo los voy a invitar un poquitito, y luego vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas, a charlar de los judíos de la India. ¿Qué les parece? Sí, claro, bueno, por eso digo, hay judíos en todos lados a través de la historia. Por eso digo, los judíos somos la globalización, porque bajamos no solamente las leyes a la humanidad, sino místicamente hablando, hemos bajado el fuego sagrado del cielo
hacia la tierra. La verdad que cuando hablamos de judíos en India, tenemos que decir que hay, podemos decir que hay 5 grupos de judíos, y los grupos están en diferentes lugares en la India. Cuando hablo de la India, hablo de un país enorme, hablo de un país de 3 millones, casi 300.000 kilómetros cuadrados, hablo de un país de 1.100 millones de habitantes, pero en la historia, claro que hubieron judíos. En realidad, en la historia registra que hay judíos de los Benei Efraín, que hablan un idioma muy particular. Están los Bnei Israel, que son los Israel, están los Bnei Menashe, o Manases, están los judíos de Bagdadí, que vienen de Bagdad, y están lo que se denomina la comunidad de Cochin, o Cochin, que está en una zona que es Kerbala, en la India. Quiere decir que en la India podemos decir que hay 5 grupos de judíos. Ahora es interesante que, si bien es cierto que se respetan algunos ritos judíos, no totalmente, porque el idioma casi se pierde, excepto en la comunidad bagdadí de la India, que ellos tienen mucho contacto con los yemenitas en la historia y eran muy, muy observantes de su fe. A punto tal de que los judíos en la India copiaron costumbres de los hindúes o de los indios. Sabemos que en la India hay castas, que las personas de una casta no se casan con las personas de otra casta. Y, por ejemplo, los judíos de un grupo no se casan con los judíos de otro grupo. Hay, por ejemplo, lo que se denominan los, quiero hablar, los judíos que están en Kochi, que en realidad son 2 grupos. Hay un grupo de los judíos de Kochi que también se los denomina judíos malabari, porque esa zona es una zona enorme, que hay judíos que tienen 2 castas. Los judíos tienen 2 castas. Una casta que son los judíos negros, que no tiene nada que ver negro con el color de su piel. Son judíos dominantes, son judíos los que tienen mayor riqueza. Y hay una casta de judíos que se denominan judíos libertos, porque fueron esclavos en algún momento, a punto tal de que ellos no se casan entre sí, y cuando en una sinagoga rezan los judíos negros, no pueden rezar en esa sinagoga los judíos libertos. Es una cosa increíble. Y también hay otro grupo de judíos que se denominan judíos blancos, insisto, que no son por el color de su piel, y que son judíos que vienen básicamente de la península ibérica. Yo estoy tratando de respetar los horarios, hice de la mejor manera que puedo, humildemente hablando, trayendo toda esta información, que es mucha, pero me parece que es fascinante. Me parece que es fascinante. Por eso yo siempre digo, ¿por qué el pueblo judío es un pueblo viviente? Porque tenemos, como diría Borges, ese libro mágico, y hablamos en la soledad con Dios, muchas veces echados, muchas veces denostados, pero el pueblo judío vive, y por eso digo que nosotros, el pueblo judío no desaparece, porque si pudimos traer la eternidad de la sabiduría del cielo a la tierra, nosotros como representantes de la eternidad no puede ser destruida. Quedó congelada tu imagen, Alberto. ¿Ahora? Ahora está bien, ahora está bien. Bien. No sé si se escuchó, por eso digo que nosotros como pueblo judío representamos la eternidad, es la eternidad del mensaje, y somos los que portamos esta eternidad. Por eso somos un Etz Haim, somos un árbol de vida, no somos un pueblo histórico, somos un pueblo que vive, somos la eternidad caminando por la tierra. Bueno, Alberto, gracias por tu alocución y tengo algunas preguntas para hacerte. De mil amores. La primera es, quería preguntarte si los judíos Ashkenazim son descendientes de los házaros. Es muy buena pregunta tuya, porque muchas personas preguntan y piensan que sí. Lo que pasa que, ¿por qué te digo? Porque fíjate que los judíos que estaban en el reino desaparecen, y también una parte de ellos posiblemente se fueron expandiendo también a Alemania, porque Ashkenazi viene de Ashkenaz, que quiere decir Alemania en hebreo. Entonces, algunos dicen que como los cázaros
se corrieron hacia Polonia y a esa Europa central, posiblemente, dice los Ashkenazi, descienden de los cázaros. Lo concreto es que posiblemente algunos cázaros son Ashkenazi, pero no todos los Ashkenazi son cázaros. Muy bien. Otra pregunta. ¿Los judíos radanitas también son aceptados dentro de la ley que vos mencionaste del rabinato de Israel? No sé. Tal, hoy ya pertenecen judíos radanitas, porque esos judíos, digo que esos judíos hoy ya casi han desaparecido, que eran los mercaderes que estaban viajando por esa zona. ¿Me entendés? Hoy ya no se habla de judíos radanitas, pero son los que articulaban el comercio entre Oriente y Occidente. Hoy, por eso digo, se habla de la ruta de la seda, pero ellos eran los que conectaron Oriente con Occidente. Ellos son los que fueron. No te olvides que los europeos, por ejemplo, ¿quién llega a la India? Un ejemplo, no, hablando fuera de casa, de Cázaros. A la India, ¿quién llega? Los portugueses. ¿Y en qué año llegan los portugueses? Recién llegan en el siglo XVI, con Vasco da Gama. En consecuencia, pero existía comercio anterior. Y nosotros, el pueblo judío, fuimos los caminantes de la historia. Pasemos ahora a una pregunta sobre los judíos en Portugal. Vayamos Sí. a los judíos de Belmonte. Yo sé que ellos decidieron practicar su fe secreta, aislada y estrictamente, ocultándose. ¿Por qué crees vos que lo hacían ocultándose de esa forma? Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda es si ellos recibían... Bueno, en realidad ellos... ¿Si esos qué? Si ellos recibieron Si esos... nombre de marranos. En realidad, los marranos en España es un término despectivo. Es el judío converso, le decían marrano, porque marrano, una de las acciones que tiene, el marrano, es como si fuera un chancho. Entonces, una manera despectiva de decir a un judío converso era marrano. Y también otra manera poco elegante, pero un poco más elegante que marrano, era cristiano nuevo. Cristiano nuevo, porque para ser de primera en aquel momento uno tenía que ser el cristiano viejo, porque el cristiano nuevo ocultaron. ¿Por qué ocultaron su judaísmo? No te olvides que había, como yo dije, en la Inquisición en la Inquisición portuguesa, tuvieron matanzas muy fuertes, una en 1497 y otra que fue en 1504 aproximadamente, que cuando digo fuerte, digo la matanza de 1497, la historia registra que en esa plaza, cuando muchos no quisieron entregar a los hijos para ser cristianos, a los hijos, empieza una matanza que le cuesta la vida a 6.000 judíos. Ubiquémonos, 1497, 6.000 personas masacradas. Estamos hablando de un número. Aparte, los judíos de Belmonte, ellos creían de que eran los únicos judíos que quedaban en el mundo. Por eso ellos estaban tan cerrados y transmitían solamente el secreto a los hijos cuando los hijos estaban ya, habían pasado la edad de la pubertad. Entonces, este era el secreto que mantenían para ellos, y ellos lo confesaron, eran los únicos judíos que habían sobrevivido, porque creían a Samuel Schwartz cuando él dice, yo también soy judío y viene de otro lugar. No, este hombre miente. Cuando él le dice la palabra Donai, es como que destapa la olla, que se dan cuenta que, bueno, parece ser que no somos los únicos judíos del mundo. ¿Y ellos, Alberto, fueron obligados a convertirse al cristianismo? No fueron obligados, ellos escaparon y se convirtieron para pasar desapercibidos. Adoptaron la fe. Perdón, yo tengo una versión que dicen de que ellos sobrevivieron porque practicaron la endogamia. ¿Qué hay de cierto de eso? Y bueno, sí, es probable, porque sí, seguramente que sí, porque ellos no se relacionaban, cuando hacían la pantomima del casamiento, el bautismo lo hacían para mostrar a los vecinos que ellos eran como cristianos, pero en realidad es correcto lo que vos decís, Simón, practicaban la endogamia. Para que nos hagamos una idea, hoy en Belmonte subsisten 60 familias aproximadamente, 250 personas. Belmonte tiene hoy 7.000 habitantes, pero sí ellos practicaban la endogamia, se casaban dentro del grupo de los judíos, dentro de lo que eran los judíos del secreto. Bueno, tengo otra pregunta y ahora pasamos a Asia.
Cuando vos hablaste de Bien, los lugares de Asia, nombraste a Irán, que en ese momento era Persia, y ahí tenemos una vieja historia correcto. de la época de la reina Esther. ¿Qué nos podés hablar de todo esto? Bueno, la reina Esther fue una de las mujeres que tenía a Ahasuerus, correcto. Entonces estamos hablando de una situación que también los judíos estábamos en Irán. Irak, en aquel momento, Irak, yo hablé hoy de Bagdad, comunidad bagdadí. Irak, ¿qué era? Era una provincia de Persia. Claro que los judíos tuvieron una impronta en Persia. Los judíos que estaban en Irak, también el siglo, apenas en los primeros años ya después de que estuvo creado el Estado de Israel, también Israel rescató a los judíos de Irak en grandes cantidades. Irak, una provincia de Persia, tenía una comunidad judía muy fuerte, muy antigua y muy académica, muy académica. Ser judío de Irak era tener una formación académica rabínica, pero muy importante, muy importante. Gracias, Alberto. Tengo una pregunta más y ahora de los judíos en la India. Sí. Se dice que es uno de los únicos lugares en el mundo, digamos, que los judíos de la India jamás sufrieron el antisemitismo por parte de la población hindú. ¿Qué hay de cierto de eso? Es totalmente cierto, es totalmente cierto. Y la verdad que lo que la historia únicamente registra es digamos, algún enfrentamiento, nada súper grave, entre los islámicos y los judíos en la India, pero ese enfrentamiento era debido básicamente a que los judíos que estaban en esa zona de Kerbala, para que la gente sepa, es una provincia muy grande, y entonces los islámicos querían arrebatar especies. Por eso se producen esos enfrentamientos. Por eso esos judíos que estaban en esa zona luego se trasladan. Pero la verdad es que en la India no hubo enfrentamiento ni antisemitismo. Cada casta se manejaba con sus propias reglas, cada uno respetaba sus reglas. Lo que sí, por ejemplo, a punto tal de que había una situación que ahora quiero comentarte respecto del tema judío. Viste que para los observantes, cuando la mujer está en el periodo menstrual, no pueden tener relaciones hasta 10 días después de ir a la mikve, ¿correcto? Pero, por ejemplo, ellos llevaban, los judíos que estaban en esa zona, algunos de ellos llevaban este tema tan a pie juntillas, que incluso no podía ni siquiera ninguna actividad social. O sea que esto es una deformación, obviamente, de lo que era el judaísmo propiamente dicho. Ahora bien, algunos, insisto, cuando hablamos de judíos, son judíos. Claro que algunos de ellos por ahí no hablaban hebreo, seguramente, no lo hablaban, posiblemente tenían alguna referencia de lo que era el Pentateuco, la Torah escrita, no tenían referencia de lo que era la Torah oral. Fíjate vos, en Belmonte ellos, por ejemplo, no conocían la Torah oral, por ejemplo, pero bueno, se manejaban con los relatos que iban sucediendo. Entonces, muchas comunidades fueron subsistiendo en base a los relatos, en base a los relatos. Lo que hay que saber es que una cosa es la ley y otra cosa son los relatos. No lo digo esto en el sentido de denostar absolutamente a nadie. Acá hay una mujer que está poniendo una cosa muy interesante, que hay una vitso en India y que las mujeres ahí usan el sari, esa prenda típica que usan las mujeres hindúes. ¿No es así? En pocas palabras, los judíos hemos caminado absolutamente por toda la tierra. Claro que esta charla podría dar para un montón de horas, podríamos hablar de cuántos lugares, donde no hay judíos, donde no hay judíos. Te puedo asegurar que encontrás judíos donde se te ocurra prácticamente, donde se te ocurra, en todos lados. Por ejemplo, te voy a decir algo ya un poquitito fuera de libreto, si me permitís, Simón. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los islámicos, viste que ahí siempre hay toda una situación, porque todo el Corán, que en realidad el Corán, que estoy hablando del siglo VII, tiene, según la escuela de interpretación que tiene el Corán, hay escuelas de interpretación, hay varias escuelas de interpretación. Según la escuela de interpretación, dicen que, bueno, que la única religión verdadera es el Corán, que el que no es islámico
hay que tratar de convertirlo, y si no se quiere convertir, prácticamente tiene que vivir con una sumisión total, pagando incluso un impuesto de sumisión que se denomina dhimmi. Dhimmi, esto en la historia se aplica. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque fíjate vos en Albania, que son islámicos. Albania, estoy hablando para que la gente se ubique, uno dice, bueno, entonces, ¿qué pasó con los judíos en la Segunda Guerra Mundial? Albania había muy pocos judíos antes de la Segunda Guerra Mundial, pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial hay muchísimo más judíos. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser que haya en Albania, un país islámico, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, muchos más islámicos en Albania, país islámico, con más judíos? Porque en Albania únicamente en Albania, existe lo que ellos denominan el código BESA, como si fuera un beso, con B larga, código BESA. ¿Qué es el código BESA? Dice, es una costumbre que tienen los islámicos, una costumbre. Y ellos dicen que el código BESA tiene fuerza de ley. ¿Y qué es ese código? Dice que cuando alguien golpea tu puerta a pedir ayuda, tu casa ya no te pertenece, le pertenece al que necesita la ayuda. Y el código BESA salvó a los judíos que se escapaban de los alemanes en diferentes lugares, que algunos se escaparon de Grecia, que iban a Albania, de los Balcanes, iban ahí. Y ese código BESA de un país que era islámico permitió salvar a muchos judíos después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso hay muchísimos más judíos que se escaparon de otros países y se refugiaron en Albania. Es maravilloso. Alberto, volvamos un poquito a Portugal. ¿Podrías explicarnos cuál es el motivo por qué los judíos portugueses emigraron a Holanda y de ahí al Caribe y de ahí digamos, a Centroamérica? ¿Qué los llevó, digamos, a emigrar a Holanda? Mira, primero hay que tener en cuenta lo siguiente, que la pregunta tuya es excelente. Holanda, primero, es un país cristiano, existía el cristianismo, pero no el catolicismo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de los judíos en Portugal? Porque el rey Manuel I, que se casa con la hija de los reyes católicos de España, una de las condiciones, dice la historia, que para ser aceptado el casamiento tenía que trasladar el santo oficio de la Inquisición de España a Portugal, cosa que finalmente se hizo. Pero Holanda era una potencia comercial. Ellos también eran el libre cambio. Holanda, viajeros, comerciantes, flotas de navegación. Ellos tenían un libre cambio. El libre cambio implicaba que vos tenías que estar abierto a otras culturas. Entonces, Holanda de por sí era permeable totalmente, a punto tal de que cuando los judíos empiezan a sufrir enormemente en Portugal, una parte se viene para América. Y cuando digo América, me refiero a Brasil, y otros se van a Curazao, que en aquel momento era posesión holandesa, y otros van directamente a Holanda, a punto tal de que, por ejemplo, un gran filósofo que sufrió luego el jerem de la comunidad judía, siglo XVII, era Baruch Spinoza. Spinoza era de la diáspora, que recala en Holanda. Él finalmente le decretan un jerem en el siglo XVII, muere ya cuando tiene 44 años de edad, nada más. Pero porque Holanda recibió a la gente con los brazos abiertos. Hay que saber que Holanda tenía posesiones importantes también en lo que era América, lo que era Curazao. La gente tiene que saber que, por ejemplo, lo que hoy Nueva York, en otro momento era posesión holandesa. ¿Y cómo se llamaba Nueva York? Se llamaba Nueva Ámsterdam, que luego los holandeses se retiran y eso queda en manos de los ingleses y posteriormente en manos de los americanos. Lo de York, Nueva York, era el York de la ciudad inglesa. ¿Qué quiere decir? Que por eso Holanda acoge con ese criterio de apertura mental de manera muy, muy grande a los judíos. Muy, muy grande. No tuvo suerte puntualmente Spinoza, porque él le decretan un jerem ilevantable, pero por lo que él había escrito, que bueno, lo que él había escrito se supone. Eso da para otro motivo, pero lo que te digo es absolutamente interesante, es absolutamente importante. Y en Brasil, todo el tema de, por ejemplo, la gente tiene que saber, en Brasil, escucharon hablar de la isla Fernando de Noronha.
¿Y qué es Fernando de Noronha? Era un judío de la diáspora portuguesa. Ese es Fernando de Noronha. Así que no hay que, no hay que sorprenderse. No hay Aquí que me... sorprenderse. No, está bien. Aquí me preguntan si los judíos krimchaks pueden ser descendientes directos de los cázaros. Puede ser. Vos tenés que tener en cuenta que los registros históricos que quedaron son pocos. Hay algunas cartas, el mundo también siguió andando. Acá me están, y es posiblemente que sí, no hay seguridad. Lo concreto es que los cázaros eran un pueblo que estaba ahí en esa zona de Asia Central, ¿no es así? Y que decidió convertirse. Ahora bien, a través de la historia ellos también pudieron haber tenido casamientos o relacionarse con otros pueblos. Pero es así, por eso, como bien preguntaste, bueno, algunos dicen que los ashkenazis descienden de los cázaros. Pero bueno, esto es lo que hay. Lo interesante es que hoy, por ejemplo, en Belmonte, yo te digo, 7.000 judíos. En India quedaron pocos judíos. Se habla ahí, las fuentes hablan de algo así, entre comillas, 20, 30.000 judíos, no muchos más. Pero bueno, cuando fue la Inquisición española, ¿cuántos judíos se fueron de España? No hay cifras. Se estima que en España había aproximadamente 300.000 judíos. Aproximadamente. ¿Todos se fueron de España? No, pero una gran parte sí. Pero bueno, estamos trabajando con los movimientos, con algunas estadísticas, que no había estadísticas, uno hace algunas aproximaciones con respecto a algunas referencias. Es así, en pocas palabras, judíos hay en todo el mundo, judíos hay en todo el mundo. Y te voy a decir lo siguiente respecto de la India. Esto es lo que lo comento así porque me lo dijo a mí uno de mis maestros, me dijo años atrás, ¿por qué en la India, por ejemplo, ahora le voy a contestar una preguntita que dice si hay hindúes que hicieron la ley a Israel? Sí, claro que sí. Básicamente hicieron la ley los hindúes a Israel después del año 1948, cuando se constituye el Estado. Pero mi maestro me dijo que él decía que seguramente los judíos que llegaron a la India eran descendientes de Abraham. Por eso la religión, la casta fundamental de la India, ¿cuál es? Los brahmanes, que es descendiente, dice, porque la Torah dice que Abraham viajó hacia el este. ¿Y qué era el este? Era donde estaba India. Dice, los descendientes de Abraham son brahmanes. De los brahmanes, no quiere decir que eran judíos, pero la descendencia de Abraham a través de las mujeres y los hijos eran seguramente los que descendieron de Abraham. Por eso la religión es la religión brahmánica. Otra pregunta. ¿Podés contarnos algo de los chuetas? Sí, cómo no. Los judíos chuetas, estamos hablando también de España, los judíos mallorquinos o mallorquines. Porque claro, en esa época que pertenece a España estaba la Inquisición. También en esas islas, en Mallorca, Palma de Mallorca, había básicamente, los judíos en aquel momento se dedicaban mucho a la plata, por eso ellos ocupaban comercialmente una calle, por eso la historia lo llaman los judíos del Carré, de esa zona comercial. Pero los judíos, a muchos de ellos judíos no quisieron ser convertidos. La palabra chueta en sí, aparentemente hay varias referencias. Una referencia es que puede ser, que es una deformación del catalán que puede decir jué, que quiere decir judío. Otras dicen que puede decir en catalán, algunos dicen que tiene que ver con chancho. ¿No es así? Pero ¿qué pasó? Los judíos chuetas son aquellos judíos que no quisieron abandonar su fe. La Inquisición le colocó el San Benito, que era esa prenda infamante, con ese capuchón y demás, los hacían caminar y luego los quemaban en la hoguera. Esos judíos chuetas, esos vestimentas quedaron en una iglesia en Mallorca, quedaron una vestimenta colgadas en Mallorca, y hay algo así como 21 o 23 familias. Esos descendientes de esas familias son los que son los judíos chuetas. ¿Qué quiere decir? No todos los judíos que están en Mallorca
son judíos chuetas, se refiere, chuetas son los descendientes de esos judíos que fueron quemados en la hoguera, que son 21, 20, 22 o 23, que son esos apellidos que descienden de esos judíos chuetas. Creo que hay una señora, Marta Wolfa, que quiero saludar, que está haciendo una pregunta. Sí, le estoy dando, si me permitís, el micrófono para que haga un aporte, Alberto. Sí, la primera vez que la veo. Adelante, Marta. ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Perfecto. Bueno, te felicito, Alberto, por este aporte que has traído. Y yo no soy historiadora, pero soy periodista. Y quiero contar dos experiencias que tuve con los judíos de la India y con los chuetas. Cuando estuve en Nueva Delhi me comuniqué con la sinagoga de New Delhi y le dije que era periodista, que era judía, y me dijeron que cuando quiera vaya a visitarlo. Bueno, como ahí vive el Shamesh, entonces yo me tomé un rickshaw que me llevó hasta la sinagoga. Le pedí que espere a mi taxi rickshaw. Me recibió el Shamesh con la mujer y la nieta, vestidos las mujeres con el sahari, con la piel bien cetrina, claro, con los ojos grandes. Y fue el reportaje más corto que hice en mi vida. Entré a la sinagoga, les pregunté si ellos como judíos alguna vez habían tenido inconvenientes con los no judíos, con las variaciones de musulmanes que había. claro. Me dijeron, nosotros somos muy felices como judíos hindúes, nunca tuvimos problemas. Entonces fue el reportaje más corto de mi vida, porque cuando hay un problema podés hacer un reportaje, pero cuando no tenés problema, y me acompañaron a la puerta y me dieron bendiciones, y yo sentí que estuve con los judíos de la India. Cuando yo volví dije, bueno, vuelvo a repetir, el reportaje más breve. Pero también es un reportaje que lo tengo además, lo tengo escrito. Yo sabía de los chuetas y yo iba todos los años a vivir 2 semanas porque tenía una amiga mía que vivía ahí. Y entonces me pregunté dónde están los chuetas. Me dijeron, oye, tienes que ir a los viernes que ellos celebran al hotel, por ejemplo, Antorcha, porque ahí se reúnen. Entonces yo fui, saludé, había mucha gente extranjera porque era época de vacaciones, verano. Para los judíos que veranean, ellos hacen los Shabbatot en el hotel. Sí, claro. Y pregunté, yo quiero conocer un chueta. Me dice, ahí tienes uno, ese que está allí es chueta. Y yo, como soy lenta y tímida, fui y le dije, oye, ¿puedo hablar contigo? Yo soy chueta, con mucho gusto. Bueno, mañana es Shabbat, me dijo, pero el domingo, si quieres, nos encontramos para tomar algo, claro, en el club de regatas que estaban ahí, el club donde tienen los barcos frente al embarcadero. Sí. Y él me contó la historia. Hay 14 apellidos chuetas que son conocidos, que se sabe, inclusive el Miró es chueta, tiene origen judío. Por ejemplo, mira, tenés Aguiló, Bonín, de los que me acuerdo, Val, Cortés, San Martín, Miró Picó también, claro que sí. Claro, y Fuster, que tiene que ver con los que cuidaban el hierro, todos los que tenían oficios les ponían el nombre. Entonces él me contó que él supo mucho tiempo después, porque estaba oculto por la Inquisición. Vos sabés que antes de morir, de los que heredaron de la Inquisición, antes de morir cuentan que eran judíos, para que no se borre, pero mientras tanto se callan. Bueno, este chueta me contó la historia que cuando él supo que era judío y que no era circunciso, me dijo, ¿sabes tú una cosa? ¿Qué puede pasarme para mí una gota de sangre si me circuncido con la sangre que le ha costado al pueblo judío?
y me contó la historia de los Sí. 14 apellidos chuetas que cuando vos decís un apellido, ellos mismos caminando por Palma. Y hay una calle, que es la calle de los joyeros, que era la calle La de calle los del joyeros. Carré, la calle de los joyeros. Exactamente, así es. Exactamente. Es así. Sé que la experiencia como periodista era para aportar lo que Me vos parece contaste como hermoso, historiador. Marta. Gracias. Respecto de creo que alguna persona me preguntó acerca de los judíos romañotes, que era en realidad una población judía que vivió en el territorio de lo que es la actual Grecia. La verdad que ellos hablan una lengua griega que es el yevánico. En realidad son antiguos habitantes del Imperio Bizantino. Hay que recordar que Bizancio es el Imperio Romano de Oriente, porque cuando el Imperio Romano cae el Imperio Romano de Occidente, pero luego empieza el Imperio Romano de Oriente o Bizancio, cuya capital es Constantinopla. ¿No es así? Así que, hablando de griego, la mayor parte de la población griega fue asesinada en el Holocausto. ¿No es así? Así que bueno, qué sé yo, no sé. La verdad que hablar del judaísmo, es hablar de una inmensidad, es hablar de una inmensidad. Así que no hay límite, uno puede estar toda la vida. Fíjate, hemos caminado a través de la historia durante todos estos siglos, hemos dejado nuestra impronta, no porque seamos mejores, no somos mejores, somos diferentes, ¿no es así? Entonces, pero porque somos diferentes, dejamos nuestra marca también. Por eso, un poco yo, cuando empecé esta charla, y decía que si el pueblo judío bajó el fuego sagrado del cielo a la tierra, ese pueblo que dialoga en soledad con Dios, ese pueblo que cuida ese libro mágico, ese pueblo representa la eternidad, y un pueblo que representa la eternidad no puede ser destruido, porque la eternidad no puede ser destruida. Alberto, tengo dos cositas más para terminar y ya no te entretenemos más. No, al contrario. La primera es que un oyente pregunta si podés repetir el nombre del libro al que hizo referencia Borges, que mencionaste en tu charla. El libro es el que hizo Yehuda Halevi, exacto, que se llama El Kusari. El libro se llama El Kusari. El Kusari. El Kusari, ese es el libro que Yehuda Halevi del siglo XI. Digo, Borges dice de Yehuda Halevi que para él es quizás el más grande escritor en lengua castellana, quizás de toda la historia. Bueno, Borges mismo era un admirador del pueblo judío, y entre ellos el poema que escribió tantas cosas hermosas, dice: el pueblo de Israel, ese pueblo es hermoso como un león al mediodía. Bueno, Alberto, te voy a hacer la última pregunta. Quisiera Sí. que nos digas algo acerca de la historia de los Abayudaya en África. Esto es un tema que da para más largo. Para mucho, sí. No, lo que pasa es que yo de mí la haría, pero no lo puedes agarrar enseguidita, tenés que ir manufacturar. Pero bueno, yo, por ejemplo, en África me quise referir básicamente al Beta Israel, no es porque era el único, es porque fue el más conocido, y por la vigencia que tuvo este grupo de Beta Israel, que fue del siglo IV al siglo XVII. Estás hablando, ¿cuándo un reino judío duró 13 siglos? Una cosa inédita, uno debe pensar, es una cosa inédita. También los Cázares eran maravillosos, pero como reino judío, duraron ¿cuánto? Del siglo VII al siglo X. Es mucho, pero con respecto al Bet Israel, ponete a pensar, es una enormidad. Es una enormidad. Claro que cada país que tocas, cada zona rara que tocas, te encontrás con cosas increíbles. Yo, por ejemplo, le diría a la gente, ¿escuchó a alguien hablar del reino de Septimania? ¿Judío de Septimania? Bueno, el que le interesa, yo tengo publicado en mi página web, de paso lo digo, el que le interesa, que es albertoruscolequier.com, todo junto, albertoruscolequier.com, ahí está, hay un montón de cosas. Entre los artículos, que lo subí la semana pasada, está el reino judío de Septimania, que era un reinado que no lo conoce prácticamente nadie, ¿no es así? Que era lo que era la Occitania,
que es la parte de Francia. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, podríamos hablar también 1 hora de ese tema. Alberto, muchísimas gracias y realmente lo que quiero es comprometerte para otra charla que vamos a dar, porque aquí nos están preguntando sobre los judíos de China y de Japón, de Yemen, de un montón de cosas, pero podríamos quedarnos hasta mañana charlando de esto. Sí, como mínimo, como mínimo. Vamos a combinar próximamente para tener otra charla con vos y así poder ir recorriendo en distintas charlas las comunidades judías poco conocidas del mundo. Perfecto. Te agradezco a vos, Simón, a toda la gente, a Por Israel, a la gente que se conectó para participar en esta charla. Y nosotros crecemos no con lo que hablamos, sino crecemos con lo que escuchamos de todos. Ojalá que este encuentro le haya servido a todos y hayamos salido y terminado este encuentro un poquitito más ricos que cuando lo hemos comenzado. Gracias a todos. Muchísimas gracias en nombre de Amigos por Israel, de personalidades judías de todos los tiempos y de los amigos de la comunidad Bet Hillel. Agradezco a todos los que estuvieron presentes y los quiero invitar para el día sábado a las 6 de la tarde, donde la señora Rataus nos va a contar una serie de cuentos e historias antiguas y modernas acerca del pueblo judío. Así que los esperamos, anótense, y los esperamos el día sábado. Muchas gracias por participar y por acompañarnos en esta tarea que hemos emprendido. Un abrazo a todos ustedes y gracias a Alberto especialmente. Gracias a vos.